Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos como invitada a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Ministra, muchas gracias por estar. Un gusto. Más adelante vamos a estar hablando de la guerra siria, a ver si podemos poner en contexto y explicar lo que está pasando en esa parte del mundo. Y más adelante vamos a hablar de un negocio en extinción, como son los videoclubs. Ministra, para arrancar, quisiera mostrar un par de gráficas que vimos la semana pasada con Federico Comesaña acá, y es cómo está el país en la región respecto de las tasas de egreso en secundaria, en el 20% de la población más pobre y en el 20% de la población más rica. Ahí tenemos el 20% de la población más pobre. Es tremendo, ¿no? O sea, sí. En realidad, el egreso 20% es tremendo en la población. Pero ahora vamos a la población más rica. Y en realidad, o sea, además de que seguimos estando últimos, sí, uno puede decir, uno es la población más rica, ¿no? O sea, son los deberían que tienen, terminar todos. son los que tienen, Claro. por lo menos tienen condiciones. Uno Sí, no dice sí. que, ¿no? Pero yo comentaba en el programa ese pasado, ¿no? Que en algún momento en Uruguay sacamos pecho diciendo que éramos la tacita del plata, de que la educación uruguaya era un ejemplo. ¿Y a qué educación nos referíamos en esa época? Bueno, es interesante. A la primaria. Es interesante saber también si quizá ahora hay mucha más información que antes. No, y además O sea, ahora ¿sería hay... así realmente en aquel momento o nos estamos vendiendo un verso a nosotros mismos? yo no sé lo que pasaba cuando éramos la tacita del plata. Bueno, pero... No, que yo estoy vieja, pero no había nacido. Estamos bien. Pero realmente el país tenía como obligatorio la educación primaria. Sí. Y ahora es la educación primaria y la secundaria, que verdaderamente es el cuello de botella más importante que tenemos. El más importante que tenemos en conciencia ciudadana de que debe terminarse, o sea, en entender que de por sí es importante para la formación de una persona, en que se adecue la enseñanza a las necesidades del momento, porque también tenemos programas, maneras de enseñar, todo que es muy de siglo pasado. Digamos, todavía. porque ahí esos resultados se producen básicamente porque la deserción se provoca en secundaria. Exactamente, claro. La deserción se provoca en secundaria. Secundaria es el cuello de botella más importante que tiene la educación pública en el país. Es el sector donde, bueno, como dicen los números, donde los estudiantes no terminan ni el primer ciclo, por lo tanto no acceden al segundo, y donde los que acceden al segundo ciclo también muchas veces no lo terminan. Mejorar la educación pública en Uruguay es hacer fundamentalmente todos los esfuerzos en lo que es la educación media, la educación secundaria. Ahora vamos a hablar de eso. Yo no quise cargar de números porque son números muy recurrentes, los hemos dado muchas veces acá en cuanto a repetición, deserción, en cuanto a las faltas docentes, la pérdida de clases. Entonces, es como uno hace un montón de cifras y todas dan negativas. Pero Sí. usted cuando estuvo en el Parlamento dijo que la educación uruguaya no está en crisis. No, claro que no. Pero, ¿qué es? ¿A qué entiende por crisis? Ahí va la bocha. Está, Vamos a ubicarnos. Ahí va. ¿Qué sería para usted una educación en crisis? Una educación en crisis es una educación que no tenga lugares donde estudiar, que los chicos no puedan acceder a esos lugares, que no tengan matrícula para ir, que en realidad no sucede en nuestro país. Más o menos. No. En algunos lugares pasa. En la UTU del Cerro hay colas, en la Teja hay colas enormes y muchos quedan afuera. Bueno, afuera de esa UTU, se toman el ómnibus que tiene boleto gratis los estudiantes y van a otra UTU, porque hay lugares superpoblados y hay otros lugares muy despoblados. De todas maneras, como dijimos, la educación secundaria es la que tiene más problemas, la secundaria de UTU y la secundaria liceal, es la que tiene más problemas. Para usted la crisis sería la ausencia de educación, digamos, la ausencia la ausencia de educación o que en todo el país hubieran números catastróficos, y en realidad no es el país con números catastróficos. El Uruguay tiene lugares donde la educación es excelente, donde hay comunidad educativa, donde el liceo lo termina casi el 100%, la enseñanza primaria la termina casi el 100% que ingresó. Sí, pero estamos últimos a nivel de la región. Que hay otros mejores, no hay duda, y que tenemos problemas también, tampoco hay duda. Tenemos problemas, no tenemos una crisis educativa, tenemos problemas.
porque decir que tenemos una crisis es poner el foco en lo que exclusivamente cuando suceden cosas malas, y en la educación suceden cosas muy buenas y hay gente muy capacitada, con muchas ganas de hacer las cosas y que las hace y muy bien. Yo le digo, vaya, traiga a la directora del Liceo de San Bautista. Pero nosotros traiga a la directora del Liceo de Rosario. O escuelas, nosotros hemos también hecho esas notas. Pero son casos puntuales. No, hay muchos más. Yo le estoy nombrando dos en 7 meses que he visto escuelas y liceos, pero le digo, hay muchos más y además en el interior la situación es realmente muy buena en muchos lugares y hay muchas dificultades en muchos barrios de la capital, que todos entendemos que Montevideo es la ciudad más poblada, que es donde tenemos más dificultades, que es donde hay todavía marginación social importante, y en esos lugares es muy difícil que los chicos que empiezan terminen. Ahí lo vimos, 20% de los que empiezan. Tremendo. ¿Se necesita una reforma o no? Pero en realidad no es yo no me voy a enfrascar en palabras ya viejas que tienen connotaciones por las cuales la gente pasa discutiendo si reforma sí, si reforma no, si la reforma fue la derrama. Acá lo que hay que hacer es más liceos, tiempo completo en los liceos, pensar en cuántos años vamos a llegar a que podamos tener toda la educación pública a tiempo completo. Mire esto, yo lo tengo acá, no lo tenía parecido acá, pero esta frase, ¿dónde la tengo? La tengo. Le sigo diciendo, dígame. Ahí está. ¿Cómo tiene que ser los programas de la enseñanza media para que se adecuen a que un niño que tiene, un joven que está con una maestra, otra maestra que puede apoyarlo en los deberes, o sea, las maestras comunitarias, las aulas de maestro más maestro, no pase a 12 asignaturas, a 13 profesores de un año para el otro? Eso se tiene que ver. Ahora, ¿eso es reformar o eso es ir haciendo los cambios que se necesitan de acuerdo a todo el colectivo que participa en la educación? Para mí es ir transformando los procesos educativos, que se deben transformar siempre, porque hay lugares donde los cambios son de año en año. La educación lo es, porque la educación tiene un componente de comunicacional muy grande, en el cual la revolución de las comunicaciones, ustedes la ven, no lo puedo hablar en un canal de televisión. Porque, usted habla de los liceos de tiempo completo. Yo siempre recuerdo cuando Rama propuso las escuelas de tiempo completo que los gremios incendiaron la pradera, ¿no? Y ahora no es que lo acepten. Mire lo que dice hoy ADES sobre los liceos de tiempo completo. Son un intento por imponer una guardería de adolescentes. Fíjese. Bueno, en realidad no comparto esa conceptualización. Creo que el debate en la educación tiene que darse porque la educación tiene además un componente de acompañamiento en el desarrollo de una persona. O sea, la educación y el lugar donde se educa también guarda. También continenta, también cuida. Ni que hablar. Ahí está, y cada vez más, y, digamos, exacto, y en una sociedad en la que está llena de jefas de hogar solas, ¿no? Digamos, solas, también. Ese pensamiento es muy retrógrado. Pero es el pensamiento del gremio, de los que es el enseñan. Pensamiento de los que enseñan en Montevideo, donde hay las mayores dificultades y donde yo creo que el pensamiento de las personas, cuando se debaten ideas, cambia. Porque si no creyera en que las personas debatiendo cambian, no estaba en este lugar. Cuando Vázquez ya había sido electo, estuvo acá, entonces yo le pregunté concretamente si la había puesto a usted en el Ministerio de Educación y Cultura, porque ya había tenido... no te vas a poner original ahora, me la vas a contar porque me puso Vázquez. ¿Por qué? No me lo ha preguntado nadie. Usted había lidiado con los gremios en la Intendencia, y ahora iba a lidiar con los gremios en educación. Y él dijo que efectivamente la ponía también, entre otras cosas. Entre otras cosas, porque iba a tener que lidiar. No me desilusione. ¿Cómo lleva los gremios medio que le vienen ganando, ¿no? En esta pulseada? Porque lo que pasó con la esencialidad fue un poco triste para el presidente de la República. En realidad, sabe que yo no lo valoro así, ¿no? Porque se puso una medida que es dura, los gremios reaccionaron como era previsible,
pero la ciudadanía no entendió de primera mano, por eso se debatió durante una semana. En realidad ese debate me parece que centra la necesidad, centra la necesidad que tiene el aula. Entonces, la gente que dice que no quiere tener una guardería de adolescentes está muy mal enfocado, no hace un análisis de la realidad del Uruguay. Pero la herramienta de la esencialidad, ¿se agotó, se perdió? No, para nada, porque se va a agotar. ¿Y en esta oportunidad se negoció. Ningún compañero del frente salió a apoyar. Se negoció, durante esa semana se negoció, se llegaron a acuerdos, por lo cual se levantó, pero en realidad... estando como una herramienta para ser usada. Es una herramienta, todas las herramientas se usan o no, pero en realidad... No se descarta, no quedó descartada por el golpazo. No, creo que no, yo... Porque fue un golpe, ¿no? Yo no lo tomo así, me parece que... Ningún compañero del frente salió... Yo busqué diarios, mire que yo busqué a ver si alguien del frente había salido a respaldarlo. Ni siquiera Sendí, que estando sentado acá, me dijo lo mismo que Vázquez, de que para él la educación era un servicio esencial. Claro. Pero no, en ese momento nadie salió a respaldarlo al presidente. Y bueno, se habrán asustado. Tengo acá el País de hoy, donde el director de Educación, Juan Pedro Mir, subalterno suyo en el ministerio, dijo, se habló de la otra vez del gobierno, habló del cambio de ADN en la educación. Más que un cambio de ADN, y lo digo bajito, si las cosas siguen así, vamos a hacer una transfusión. No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación. Y a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿No están dadas las condiciones políticas? No, yo creo que sí, en realidad ese es una opinión muy particular, como decía, de un subalterno. Lo dijo en una reunión interna del Frente Liber Seregni. Exactamente. Le deberán preguntar al Frente Liber Seregni si está de acuerdo con esas opiniones o no. La verdad que si yo fuera directora de educación y pensara eso, me iba. Pero bueno, yo no le voy a pedir la renuncia, pero si él piensa de verdad eso, debería irse. Ahora, ministra, cuando... Yo creo que se puede. Bueno, pero cuando de una reunión pública, ¿no? Como fue una conferencia de prensa, el subsecretario de Educación, el número 2 suyo, el subalterno suyo, Fernando Filgueira, habla del marco curricular, y Wilson Neto, el presidente del CODICEN, le dice a usted, si sigue hablando de eso me voy. No. Me levanto y me voy. Eso es una fantasía que no sé quién inventó. No dijo si sigue hablando de eso. Búsqueda y nadie salió a desmentirlo. Bueno, yo no me voy a ocupar ni de desmentir al país, ni de desmentir a Búsqueda. No, para nada. No es así. Lo que sucedía, por lo cual habló Neto, es porque venía una marcha que entró en el callejón de donde nosotros estábamos. Las elucubraciones que hace la prensa no corren por mi cuenta, ni las avalo. ¿Se habla de marco curricular? Por supuesto, está en el programa del Frente Amplio. ¿Y por qué a Neto no le gusta? Pero le gusta. Si hace 2 años atrás que Neto viene, ¿por qué queda Neto al frente del CODICEN? Yo me lo pregunto. Ahí está, porque hace 2 años ya que viene trabajando el marco curricular común, ¿sabe? Por eso quedó. Porque hay continuidades y cambio, y una continuidad es esa. Lo viene haciendo desde hace 2 años. Entonces, el que diga otra cosa es ignorante. Ahora yo no puedo, no está en mí, nunca me dedico a contestar las cosas que dice la prensa. Puedo decir que hay un eje del mal en tantos periodistas, ¿se acuerda que lo dije? Me acuerdo. Bueno, lo tuvieron años diciendo que pobres los periodistas, y yo dije solo 4, no dije que eran todos, porque es una carrera que me encantaría. No, para nada. Pero yo quería que me pusiera. ¿Pero por qué? No, porque eje del mal no hay... No, eje del mal no hay que tener. Pero dígame una cosa, usted está diciendo, y mire que esto queda grabado, porque después para adelante... Sí, por supuesto, no de lo que estoy usted está diciendo que hay coincidencia de lineamientos, ideológica, política, entre las autoridades actuales del CODICEN y el Ministerio de Educación y Cultura. Pero por supuesto, y claro, ¿y quién propone a las autoridades de la educación? Bueno, las propone el gobierno, pero en realidad es un hombre que no es del vasquismo, o sea, viene de la administración Mujica en realidad. Bueno, pero no es un hombre que no sea afín a los lineamientos del gobierno, para nada. Las 3 personas del CODICEN son tan designadas por el presidente como yo.
No, como Filgueiro, como claro, pero Mir. en el gobierno pasado, Mujica tuvo que nombrar y después los tuvo que sacar. Ah, claro, pero es que nadie está atornillado a la silla, ni ninguno de nosotros decimos que vamos a estar 5 años. ¿A usted no le pasa cuando habla con ellos? Una percepción que yo tengo y se los he dicho, ¿no? Cuando he traído a alguien de los desconcentrados aquí y le he hecho alguna pregunta sobre los conflictos en la educación, yo siento que están hablando más desde la boca de un sindicalista que de un gobernante. Tiene posiciones más afines a los reclamos de los gremios de la educación que al lineamiento político que baja de las alturas. ¿Usted no percibe eso en el CODICEN? No, pero en realidad tampoco yo tengo un diálogo directo con los gremios como para decirle qué cosas discuten entre ellos o no me dedico a ese tipo de evaluaciones. En realidad todos los que son designados por el presidente de la República tienen un solo programa de gobierno en el cual está el marco curricular común, el acercamiento y mejora de la enseñanza media. El presidente además a eso le puso números, el 100% terminan el primer ciclo, o sea que ellos son los que verdaderamente están exigidos a cumplir con ese número. Yo estoy exigida por el rol que se me otorga a que den cuenta rápidamente cómo van yendo a cumplir con ese número. Y por ahora van bien. Porque una cosa que se señala es que la educación se llevó una buena torta del presupuesto. Sí, le tiene que rendir a como dé lugar. Eso le iba a decir. ¿Tiene que rendir cuentas? Por supuesto que tiene que rendir cuentas. No, por supuesto, no diga porque no lo hacen. Hasta ahora no lo han hecho. ¿Cuándo lo hicieron? Todos los años se hace la rendición de cuentas al Parlamento, es público, pero todos los periodistas lo leen. Ha sido un desastre, porque o sea, la lógica sería, los resultados son malos, le doy más plata. No. Los resultados del 2013, ya en la enseñanza secundaria, vienen mejorando. El 2013, estoy hablando del periodo de gobierno anterior, viene mejorando. No es así. El tema de los liceos de tiempo completo, sí. Yo veía que... tienen que estar en las zonas menos privilegiadas, es una necesidad. Desde 2013 hasta ahora, en algunas zonas, la repetición en los liceos de tiempo completo bajó del 50% al 5, 10%. O sea, es una herramienta que se ha demostrado muy eficiente. Pero digamos, es una herramienta que va a comenzar por las zonas menos privilegiadas de la población, pero que debe ser en un futuro, póngale 2030, 40 o 50, toda la educación de tiempo completo. Todos los países que han dado saltos importantes, la carga horaria de un estudiante es de 8 horas. En esas 8 horas no solo tienen matemáticas, lectoescritura, las materias más tradicionales, sino que en esas 8 horas tienen una segunda lengua, arte, deporte, tienen una diversidad de opciones que lo van formando como una persona que después es capaz de tener un proyecto de vida y de desenvolverse en él. Ahora, explíqueme una cosa, esta definición que usted acaba de hacer de los liceos de tiempo completo, que es realmente un elogio a la herramienta porque además los resultados están a la vista. Es un elogio a la herramienta. Y el concepto de quienes tienen que llevar adelante esos cambios en el terreno, que son los docentes, consideran que son guarderías. ¿Cómo encontramos, cómo estas dos posiciones se encuentran en algún lugar? Y en realidad o la posición del gremio cambia, sí, o puede llegar a ser minoritaria. Sí. En el desarrollo de estos conflictos se ha visto, no todos los paros los hace todo el mundo, sí, no, y en realidad hay que conversar para convencer, no. La educación es algo en lo que no se puede decretar algo de arriba verticalmente y que se cumpla, porque el relacionamiento es con el docente y el docente es el que se juega entero por la educación. Por lo tanto, a esta gente se deberá convencer para incluirla dentro de los que sigan en la misma ruta. Yo creo que toda persona bien intencionada que crea que los jóvenes hay que prestar una atención muy importante a ese sector de la población. Atención importante porque en realidad no es, como decimos habitualmente, son el futuro de la patria, que lo son, pero son también
a los que se les debe ayudar a tener un buen presente, un día de tranquilidad, de paz, de aprendizaje. Muchos de esos chicos en su casa no tienen nada. El que tiene una madre que trabaja todo el día y en realidad está totalmente desprotegido. O sea que la enseñanza, además de enseñar, debe educar, debe cuidar y debe guardar al chico para que mientras está desarrollándose tenga mayores posibilidades. La alimentación en grupo pasa de comer aislado y comer mal a saber que es una alimentación saludable y comer en colectivo. Y eso también es educación, es muy importante. Me contaron que durante algunos de estos paros que hubo, en algunas escuelas no funcionó el comedor. Es verdad, y eso es atroz. Y en realidad no debe volver a repetirse porque los gremios tienen que valorar, en primer lugar, que si hay un paro, una medida, todos los gremios, los paros, todos tienen servicios que son esenciales, sí, que no se los decreta el gobierno, que los decreta el gremio. Sí, todos. Que lo debería. Pero bueno, pero usted sabe que no pasó. Está, en esto, este gremio ahora no ha pasado. En todos los demás gremios que yo conozco, vio que ya me lleva la trayectoria, conozco varios, integré muchos. La salud tiene cuáles son los servicios esenciales, ADEOM tiene cuáles son los servicios esenciales, jamás en un conflicto de ADEOM dejaron policlínicas sin cubrir, no dejaron jerarcas sin trasladar, o sea, hay servicios que no dejaron de abrir las usinas, hay servicios que siempre se cumplieron. Los conflictos duros fue cuando esos servicios que estaban siendo siempre respetados no se respetaron. Y en la educación no se ha puesto sobre la mesa la importancia que tienen los comedores y la apertura de las escuelas, porque alguien se tiene que hacer responsable de que la escuela esté abierta. Pero cerrar. Pero vamos a lo más grave, dejemos eso de lado y vamos a lo más grave que usted acaba de decir, que es hubo escuelas que tenían comedor que no abrieron. Yo voy a explicar porque de pronto la gente no sabe y piensa que la ministra de Educación tiene todo el poder sobre el ámbito de la educación, que en realidad está el Ministro de Educación, pero están los organismos desconcentrados, el CODICEN, primaria, secundaria y UTU, que tienen independencia, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que tiene la ministra en este caso para que esa cosa tan grave de que un paro deja un comedor sin funcionar, funcione? Salvo el convencer a los consejos que deben debatir esto con los gremios, no tengo otra. ¿No tiene otra? No. Después pedirle al presidente que cambie los consejos. O la esencialidad. No, en realidad esa es una medida más extrema, podemos decirlo así. Lo primero que hay que hacer es debatir el tema para llegar a un acuerdo. No puede haber un gremio que no tenga claro cuando el gremio efectúa un paro, ¿qué hace? Todos los gremios lo tienen. Hacen un paro, una medida de lucha y bueno, y después toman algunas precauciones con sectores que afectan a los más vulnerables. No pueden decirse que se defiende la enseñanza pública y atacarse la enseñanza pública de manera más dura que otros sectores, ¿verdad? ¿Usted advierte lo que decía el ministro de Trabajo en estas horas de que está pasando en los gremios que usan el paro como primer medida? Sí, advierto eso, claro que sí. ¿Por qué está pasando eso? Y la sociedad es muy inmediatista en muchas cosas, pero en realidad el paro es la primera medida, la ocupación está dentro de las primeras medidas, cuando son todas medidas muy extremas. Muy radicales. Sí, o extremas, ¿no? Digo, las que primero conversa, después trata de ponerse de acuerdo, después informa y después para y después... En realidad acá se han dado, en los liceos yo he llegado a ver una ocupación porque faltaba un muro, lo cual es inaceptable, ¿verdad? Hubo 31 paros en Montevideo en secundaria, en lo que va del año. En el paro número 30, secundaria emitió una circular instando a los padres a que envíen sus hijos a los centros de estudio. En el paro número 30, o sea, pasaron 29 paros sin que secundaria hiciera esa tarea. ¿No le estaría correspondiendo al Ministerio de Educación y Cultura, cuando hay un paro,
plantar la bandera uruguaya, cadena y decir, señores, mañana manden a sus hijos a estudiar porque el paro es una medida gremial, pero los institutos permanecen abiertos. Bueno, sabe que antes de eso Sí. tendría que acordarse, es lo que le dije antes. Sí. Vamos, la herramienta de lucha sindical tiene excepciones, y las excepciones son la apertura de los centros de estudio, Sí. sin clases, ¿no? Sí. Abre el centro de estudio, hay gente que está autorizada a entrar, a abrir el centro de estudio, y no se cortan nunca los comedores. Pero sobre la base de que ya pasó. Por eso, sobre la base de lo que ya pasó, Sí. yo digo, esto que le estoy diciendo es de futuro, Sí. lo que debe conversar los consejos con los gremios. Por eso, si en el futuro vuelve a ocurrir, el Ministerio va a tomar... El Ministerio le va a decir a los consejos que deben conversarlo con los gremios. ¿A usted no le parece que le corresponde al Ministerio salir públicamente a decir, señores... Mire, manden mientras sus-"? yo no sepa que está garantizado que estén abiertos, tengo que tener garantía de que estén abiertos, Está para bien. que manden los niños a la escuela. Está bien. A la escuela y los jóvenes al liceo. Está bien, y eso solamente lo puede dar los organismos desconcentrados. La seguridad sí, porque además si le cierran un liceo, que vaya el consejero y lo abra, ¿vio? El PRO Mejora, que se aplicó durante el gobierno pasado y que tenía como objetivo, de alguna manera, desconcentrar y dar a cada liceo, a cada escuela, potestades que de otra manera no tendría. ¿Va así adelante? Sí. Sigue adelante. Sigue, junto con otros programas. Sí. O sea, lo que se hace es extenderlo. Nadie dijo que no se hiciera. Tampoco nadie dijo que era la idea de una persona, porque lo aceptó todo un consejo. Vio que en estas cosas hay que ser muy cuidadoso, porque si le pone una bandera de un partido, todos los demás Sí. que lo llevaron adelante y que no tienen banderas partidarias, no les gusta. El PRO Mejora sigue junto con otros programas. ¿Y se Cuando va a fuimos extender, al dice usted? Parlamento, sí, cuando fuimos al Sí. Parlamento, la profesora Mota lo explicó muy bien. Si usted tuviera que decir... Si usted lee las actas, está perfecto. Bueno, si usted tuviera que decir una medida o un logro que cuando usted se vaya dejar atrás y pudiera decir, bueno, dejé esto, digamos, ¿no? En la educación, ¿cuál le gustaría que fuera? ¿Qué logro sería? El logro principal. Dejar en la enseñanza media espacios, liceos o espacios de 8 horas de enseñanza con una diferencia en cómo se abordan los distintos temas que hoy se dan. O sea, discutir cómo es la currícula de un estudiante con todos los docentes en un plazo de no mayor a un año. O sea que el liceo de tiempo completo para usted sería como un logro importante si se Es muy importante, lograra claro. extender. Sí, sí. Digo, el liceo de tiempo completo tiene que ser la tendencia a liceos de tiempo completo universales, públicos y privados. ¿Por qué mejora el privado? Porque tiene tiempo completo. Muchos ya ofrecen tiempo completo y por eso mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojalá el chico está más horas ahí adentro. Ojalá logre convencer. Que además no es solamente, como usted decía antes, una cuestión de enseñanza, también es una cuestión de contención, para que no esté... Pero por supuesto, para algunos sectores de la sociedad, por lo menos. Sin duda, ¿no? Sí, sí. Para algunos sectores de la sociedad, yo le diría que hoy para todos, porque unos no tienen un núcleo familiar muy disperso, sí, porque son demasiado pobres, y otros porque también tienen altos ingresos y los dos padres están fuera del hogar todo el día. También. Así que en realidad el estar entre sus pares con verdaderos docentes vocacionales que los guíen es una necesidad para todos los jóvenes, no solo para los pobres. Ojalá los gremios la comprendan y acepten esos cambios. Gracias, Gabriel. Le quedo muy agradecido por haber estado. Vamos a hacer una tanda y ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.